La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, verso 16, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas el pueblo responde, no andaremos por el camino ese. Además, Dios dice en Isaías 1, verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, que cuando el hombre acude al consejo de Dios y sigue por la senda marcada por Dios, esa persona llega totalmente a ser nueva criatura, una persona revestida de la gracia de Dios. Y no solamente revestida, sino llena de la gracia de Dios. Ahora bien, cuando la persona ciertamente viene a los pasos que Dios le ofrece que siga, esta persona andará por el camino correcto, es decir, por lo que Dios ordena a través de las páginas de las Santas Escrituras. Mientras tanto que nosotros, que estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente para que podamos pensar y accionar correctamente. Tengamos por cierto que para poder seguir a Jesús tenemos que negarnos a nosotros mismos constantemente. Dejar todas aquellas cosas antiguas, todo aquello que nos corrompe, todas aquellas cosas que nos aíslan y que nos alejan de Dios y que nos apartan de la verdad. Tenemos entonces que despojarnos a nosotros mismos. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, verso 23. En este evangelio, nuestro Salvador Jesucristo decía a la gente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo significa no hacer lo que a mí se me antoja, en el sentido de hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si soy casado y trato de irme con otra persona o tomar otra persona para mi propio bien, según yo pienso, estoy fuera de la verdad. No estoy obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Si te casaste, hiciste un pacto. Y ese pacto es un pacto de fidelidad a Dios y a tu cónyuge. Pero ¿qué haces ahora? Tomando otro cónyuge que no te pertenece. Entonces, Dios dice, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que negarte las cervezas, el alcohol, la lujuria, las vagancias, el decir palabras torpes, maldecir, odiar. Tienes que apartarte de esas cosas. Por eso el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántas personas quisieran ciertamente tener todo lo que Dios da, pero no quieren despojarse a sí mismo? No quieren dejar las cosas antiguas. Y Dios dice, no me puedes seguir así. Así no me puede servir a mí.
Por lo tanto, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Si el hombre hace caso el 100% de lo que Dios le pide, tendrá la dicha, tendrá la bendición de parte de Dios en todos los días de su vida. Porque todo el que quiera salvar su vida, dijo el Señor, la perderá. Es decir, que todo lo que usted busca hacer sin la voluntad de Dios, eso le conduce a la muerte, le conduce a la perdición. Pero la obediencia, el negarse a sí mismo, entonces eso le acarrea vida y vida abundante, vida que produce completamente el Señor en el corazón, en el alma del individuo. En Colosenses capítulo 3, verso 10, no solo se nos manda a negarnos a nosotros mismos, se nos manda a tomar la cruz todos los días e ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Esa cruz no le podemos quitar ningún pedazo. Esa cruz hay que cargarla entera. Vamos a sufrir cargando esa cruz, sí. Pero el sufrimiento nos lleva de gloria en gloria, no de tragedia en tragedia, sino de gloria en gloria. Eso lo vemos a través de Mateo en el capítulo 5, versos 10, 11 y 12. Y lo podemos ver también en el pasaje de Santiago capítulo 1. En ese capítulo se nos habla que hay victoria cuando sufrimos por la causa de nuestro Señor. Lo mismo nos enseña en Hechos capítulo 7, en los últimos pasajes bíblicos. Encontramos a Esteban sufriendo por la causa de nuestro Salvador. Él murió ciertamente, pero no hubo pérdida en su muerte. Físicamente el hombre falleció por causa de las pedradas que le daban los religiosos, pero cuando le están apedreando, él perdona a sus malhechores, ve el cielo abierto y ve al Hijo de Dios a la diestra de Dios. Entonces están con los brazos esperándolo. Él no perdió, él ganó. Ganó estar hoy en la presencia de Dios. Él está feliz. Ese fue un rato momentáneo que sufrió las piedras, los golpes, el dolor de la muerte ciertamente, pero hoy goza eternamente en paz con Dios. Ya no hay más dolencia para él, no hay más tragedia para él. Ahora, cuando nos hemos despojado a nosotros mismos, ahora tenemos que tomar un revestimiento. Este revestimiento es del nuevo hombre creado conforme a la imagen de Dios. Revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todo aquel que se despoja a sí mismo sigue en pos de Jesucristo. Se despoja de lo viejo, pero debe revestirse de lo nuevo, de la presencia de Dios, de la verdad de Dios, de la justicia de Dios. Debe de revestirse de esa sabiduría sana, perfecta y gloriosa que transforma nuestras vidas constantemente. Nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno, al nivel que Dios quiere que lleguemos. Entonces, ese es el deber nuestro cuando seguimos al Señor. A través de Efesios capítulo 4, versos 23 y 24, se nos manda: renovaos en el espíritu de vuestra mente, para tener una mente renovada constantemente. Debemos ser lectores constantemente de las Santas Escrituras, leer libros que Dios inspiró a hombres justos, santos, que nos edifican, que nos alientan a hacer lo correcto. Entonces, la palabra renovaos en el espíritu de vuestra mente significa tener cambios,
pero estos cambios tienen que ser para bien, no para mal, sino cambios que nos conduzcan a ser personas más perfectas, más adecuadas en el camino de Dios, más listos para servir al Todopoderoso. En Efesios 4:24, Pablo dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, no vamos a quedarnos despojados simplemente. Vamos a tomar otras cosas que nos bendecirán en nuestro andar por la vida de este mundo. Y en esta andancia del nuevo camino que es Cristo Jesús, Señor nuestro, es totalmente camino de justicia, de santidad y de verdad. No seremos personas astutas, perversos, malignos. Dejamos todo eso a un lado porque Dios ha cambiado nuestra vida. Por eso es que Dios llama al hombre. Lo llama para que tenga ciertamente un feliz cambio. Paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua, andad por ese camino, hallaréis descanso para vuestras almas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. A través de Isaías 1:18 nos dice eso. Pero según Isaías, capítulo 45, verso 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque no hay otro Dios fuera de mí. Soy el único que puedo salvar, el único que puedo limpiar. La Biblia nos dice claramente que tenemos que revestirnos entonces de Jesucristo para tener derecho a la vida eterna, para tener derecho en el reino de Dios. Si no se hace caso específicamente a lo que Dios dice, entonces la situación se empeora en la vida nuestra. Debemos llegar a ser siervos como el Señor Jesucristo, que sirvió a Dios como siervo, se sometió a Dios, dijo e hizo lo que Dios le mandó a hacer. En Mateo 20, verso 26, Jesucristo enseña: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Es decir, tenemos que aprender a servir a Dios y servir también a nuestros semejantes. Para ser grandes delante de Dios, tenemos que aprender a servir a los nuestros, a todos aquellos que necesitan nuestro servicio. Si servimos a los demás y lo hacemos con toda la carisma, con todo el corazón sincero, entonces Dios dirá: ustedes son grandes delante de mis ojos porque han aprendido a servir. El servicio a Dios y al prójimo nos hace levantar, nos coloca en posición alta. Como el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Él vino para servir. Lo vemos a la luz de las páginas de las Santas Escrituras en los 4 evangelios. Jesús, desde que empezó su ministerio, fue de servir. Antes de irse para el cielo, o mejor dicho, antes de morir Cristo Jesús en la cruz, reunió a sus 12 hombres, se despojó de su ropa, se ciñó una toalla, agarró un guacal con agua limpia y comenzó a lavar los pies de esos 12 hombres. Él, siendo Señor y Dios, Criador y sustentador de todas las cosas, dijo: yo vine a servirles y a dar mi vida para ustedes. Y eso lo hizo grande. Cuando leemos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante hasta el verso 11, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre.
para que todos puedan doblar rodillas delante de Él, porque Él aprendió a servir a Dios y a servir a sus semejantes y a dar la vida por ellos. Así nos dice en Mateo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Pero si vamos a Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 11 de ese pasaje, continuando también con el versículo 12, nos dice las Santas Escrituras muy claramente: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Quiere usted ser mayor en los cielos? ¿Quiere ser mayor de todos? Sea siervo de todos. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será puesto en alto, será enaltecido. Es decir, el que se humilla es el que sirve. Y ese sirviente, por humillarse a sí mismo sirviendo, Dios lo pondrá en alto. El servicio nos pone en alto, pero el orgullo nos lleva hacia abajo. Hay personas que dicen: el que yo servirle a esa persona, no quieren servir. Y por su orgullo no son prosperados. Qué bueno cuando usted y yo somos humildes. La humildad nos lleva de victoria en victoria y nos lleva hacia arriba, no hacia abajo. En Juan capítulo 13 nos dice claro en el verso 12: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Te has dado cuenta lo que yo hice? Les pregunta el Señor Jesucristo. Vosotros me llamáis el Señor y Maestro. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Decid bien que lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Les está hablando del servicio, de servirse uno al otro. Así es que nos pone en alto Dios, nos lleva a la altura. Pero cuando somos orgullosos y decimos: yo lavar los pies a esa persona, Dios mío, eso es rebajarme, eso es ponerme en ridículo. Todo al contrario, te pone en gracia delante de Dios y te sube de puesto. No te pone hacia abajo. El humillarte a ti mismo, el despojarte a ti mismo de ese orgullo y humillarte para servir, eso te eleva, nos eleva a todos. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y así sucesivamente. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Por lo tanto, es necesario humillarnos. El grande es Dios. Y aún el Señor, siendo Dios, se humilló delante de sus propios hijos, lavando los pies a 12 ñecudos, a 12 hombres musculudos. Les lavó los pies, les quitó el polvo, les secó los pies después que los lavó. ¿Qué humildad del Señor! Él hubiera dicho: yo soy Dios, yo los he creado. ¿Cómo es posible que yo voy a estar lavándole los pies a ustedes? Hombres que deben de valerse por ustedes mismos. Pero el Señor no hizo eso. Él se despojó de sus ropas reales. Se ciñó la toalla, agarró el lavatorio, o sea, el guacal, para agarrar agua limpia y se dispuso a lavar pie por pies.
y así sucesivamente. Y el Señor les dice en Juan capítulo 13, verso 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pero si no las haces, eres desventurado, eres desdichado, eres infeliz. Eso te lleva al desastre, te lleva de picada hacia abajo. No te lleva hacia arriba, te lleva hacia abajo. Y llevándote hacia abajo, si Dios no te levanta, no hay nadie que te pueda levantar. No hay religión, no hay filosofía, no hay religioso que te pueda ayudar. Solamente cuando tú obedeces a la voz de Dios y te humillas a ti mismo, entonces Dios te exalta, te levanta. Por eso dice el Señor, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En el capítulo 15 del libro de Juan también se nos dice claramente, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos. No tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, sino de los demás, para de esa manera ser prosperados y ser bendecidos. Si actuamos de esa manera, vamos a ser prosperados. Nuestra alma no necesitará jamás la cerveza, no necesitará irnos a los lugares prostíbulos, a los lugares de lujuria, de toda clase de pecado, irnos a revolcar. No habrá necesidad porque Dios será nuestra paz, nuestro gozo. Y por lo tanto Dios nos pondrá en alto. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Dice Pablo a través de la carta de los Romanos. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Sobre Cristo cayeron los vituperios. ¿Quiénes eran culpables de todo esto? Nosotros, pero Él decidió sufrirlos para restaurarnos y darnos vida. Así que los que somos fuertes debemos soportar entonces las flaquezas de los débiles, queridos, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun el Hijo de Dios se agradó a sí mismo, antes bien, como dice las Escrituras, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, y Pablo va más allá todavía en Filipenses 2, 3 y 4. No hagáis por contienda nada, nada hagáis por contiendas. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que hacer nada por contienda o por vanagloria? Porque eso no nos edifica. Eso no trae bendición, sino maldición. Pero cuando hacemos las cosas con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por los demás o por los otros. Entonces nuestra vida es edificada, nuestra vida es consolada, nuestra vida es bendecida con salud, tanto espiritual como física. Nuestra vida es prosperada en todas las cosas que emprendemos y somos bendecidos por parte de Dios. Entonces, cuán importante es que no debemos estar mirando por lo nuestro propio, sino por cada quien de los demás. Haciendo esas cosas, estamos siendo bendecidos y guardados por Dios. Y por lo tanto, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir de servir a los demás que estaba en Cristo debe de estar en nosotros. Y Él está encantado de servir a sus hijos, a sus siervos.
Y por lo tanto, en el libro de Filipenses que citaba al principio, en el capítulo 2, en el verso 6, en ese pasaje nos habla las Santas Escrituras y nos dice muy específicamente, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, de ninguna manera, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él hubiera dicho, ¿cómo es posible que yo me vista con ese cuerpo de los mortales? Si esos cuerpos se arruinan rápido, se corrompen rápido, ¿cómo es posible que yo me rebaje siendo Dios, vistiéndome como uno de ellos? Pero eso no le importó, dice Pablo. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, todavía se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no fue un rebelde camino al Calvario. Lo iban azotando, se iban burlando, tirándole escupidas, dándole bofetadas, garroteándolo. Pero él no hizo resistencia. Con una sola palabra hubiera tirado todos al piso. Pero dice la Biblia que estando en la condición de hombre, Cristo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Ese gran resultado fue tan glorioso, resultado eterno, que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. El Señor Jesús, el haberse humillado a sí mismo, lo elevó tan alto, lo elevó de manera grande que lo sentó a la diestra de Dios. Así declara la Biblia. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, es decir, lo máximo de altura. Lo elevó. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense bien. Para que en el nombre de Jesús se doble rodilla. Se doble rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún los que están bajo de la tierra. Ellos también doblan rodillas delante de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Padre de nuestro Señor Jesús y nuestro. Bendito y glorificado sea Dios. Qué precioso es entender esto. Que Dios le bendiga para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.